Son días, ¿verdad? Todavía son días. Buenos días, vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo. Recuerden que estamos hablando ¿se acuerdan de qué estamos hablando? De promesa de fe, ¿no? No, ya hablaremos de promesa de fe. ¿De qué estamos hablando ahora? Empezamos a hablar de misiones, de la gran comisión. ¿Qué es lo que cuál es la encomienda que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia? ¿Cuál fue esa encomienda? Perdón. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la encomienda. De hecho, dijimos varias cosas, entre ellas, por ejemplo, dijimos que no dice ve y háblales de Cristo, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos contentamos y creemos que ya hemos hecho lo que nos corresponde, el llamado de Dios, la orden del Señor Jesucristo, que es solamente cuando le hablo de Cristo a alguien. La gran comisión evidentemente incluye hablarle de Cristo a alguien porque es el primer paso. Pero la gran comisión dice, id y haced discípulos. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo es, reprodúcete espiritualmente. Estuvimos viendo que era una tarea muy grande, sigue siendo el día de hoy una tarea muy grande, una tarea que falta mucho, y por eso nos dimos cuenta y vimos en la Biblia que es una tarea que solamente se puede hacer con la ayuda de ¿quién? ¿Con la ayuda de quién? ¿Con el poder de quién? De Dios. No hay otra manera, no hay otro camino para poder llevar a cabo la obra de Dios que con el poder de Dios. Por eso no es casual que cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, antes de eso les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo los envío. Después de ver la tarea y que la tarea es muy grande, vimos que la obra de Dios, la gran comisión, la llamada gran comisión, se hace a través de ¿qué? ¿A través de qué? Y alguien lo dijo por ahí. A través de la iglesia. Y vimos como ejemplo la iglesia de Antioquía. Diferentes características que tenía la iglesia de Antioquía que Dios quiera nosotros podamos tener. ¿Por qué son importantes esas características de la iglesia de Antioquía? ¿Por qué es importante la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia que deliberadamente quiso compartir el evangelio, extender la predicación del evangelio fuera de sus fronteras. ¿De acuerdo? Parece ser que son los primeros que se creen realmente cuando la Biblia dice en Hechos 1:8, el Señor Jesucristo les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El medio por el cual se hace la voluntad de Dios con respecto a la evangelización es la iglesia. La iglesia evidentemente está compuesta por personas. Ahora, también vimos, y en esto nos quedamos, la predicación última que yo di acerca de este tema, hablamos acerca de cómo era déjenme decirlo así, el ejemplo en el cual supongo que todos estamos de acuerdo, el ejemplo de un misionero. ¿Quién era? El apóstol Pablo. Y vimos cómo Dios estuvo preparando su vida, cómo Dios usó su vida
aún antes de que él viniera al conocimiento del Evangelio. Su preparación como judío, como ciudadano romano, todos y cada uno de los aspectos en los cuales él vivía, él aprendía, después fueron usados por Dios. Y en eso nos quedamos. De hecho, hoy lo que vamos a ver es la preparación del apóstol Pablo, pero ahora como creyente. La preparación del apóstol Pablo, déjame te digo, no terminó solamente cuando él vino a los pies del Señor Jesucristo y se arrepintió. No terminó ahí en la preparación del apóstol Pablo. Siguió la preparación de él. Pero no sé si yo te he contado, pero alguna vez yo me quedé pensando, de repente tengo la cabeza un poco ociosa y yo pensaba, si no hubiera sido el apóstol Pablo, ¿Dios pudo haber usado a alguien más? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Seguro. Ahora, después de que me has dicho que sí, piensa por favor en alguien que aparezca en la Biblia que pudiera haber ocupado ese lugar. Ay, la primera pregunta es rápida de responder. La segunda cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Déjame decirte que, al menos lo poco que yo conozco de la Biblia, estoy convencido que si el apóstol Pablo no hubiera hecho ese trabajo, otra persona que seguramente lo hubiera hecho es Apolos. No muy conocido, no muy mencionado en la Biblia. Pero hay 2 o 3 cosas que dice la Biblia acerca de Apolos que tú dices, este hombre era muy especial. Dice la Biblia que este hombre era poderoso en las escrituras. Él creía en el Evangelio de Juan, anunciando que el Mesías vendría, se encuentra con Aquila y Priscila y dice que ellos lo llaman aparte. Le exponen con más claridad el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Le dicen, todo lo que tú estás enseñando ya se cumplió en Jesucristo. Y este hombre automáticamente, como decimos en México, agarra la onda, entiende y se dedica a predicar. Y es un predicador y alguien con tanta sabiduría que ocurren 2 cosas muy notables. ¿Recuerdan cuando empezamos el estudio de la iglesia de Corinto, el Corintios 1? ¿Quién era uno de los que decían, pues yo soy de tal, yo soy de este otro? ¿Recuerdan de quién decían? Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy del Señor Jesucristo. Apolos era tan buen conocedor de la palabra de Dios que lo ponen al nivel del apóstol Pablo, al nivel de Pedro. No es cosa menor, ¿eh? El apóstol Pablo era una persona muy preparada, era una persona que había iniciado la iglesia de Corinto. Y Pedro, ¿qué puede uno decir de Pedro? Un apóstol, el primero que empezó a evangelizar gentiles, por cierto, aunque él no quería. Pero había estado en el ministerio del Señor Jesucristo durante 3 años, de los más connotados de los discípulos. Dicen algunos que pertenece al círculo más íntimo del Señor Jesús. Pedro, Jacobo y Juan son los más cercanos al Señor Jesucristo. Pues a ese nivel, los corintios ponen a Apolos, y no solamente eso, algunos de los llamados padres de la iglesia, de los primeros cristianos, después de que los apóstoles han muerto, por ahí cristianos del siglo II, cuando más siglo III, reconocen y le atribuyen, no es muy claro eso, la autoría del libro de Hebreos a Apolos. Dicen algunos que es Apolos el que escribe el libro de Hebreos. De hecho, las posturas con respecto al libro de Hebreos unos dicen que es el apóstol Pablo quien escribe, otros dicen que es Apolos, otros dicen que seguramente alguien que conocía las escrituras como no
tienes idea. Lo que te quiero decir es que Dios trabajó de una manera muy especial con el apóstol Pablo, pero si el apóstol Pablo no se hubiera arrepentido con todo y que el Señor Jesucristo se le aparece y lo deslumbra y él cae al suelo, si él no hubiera estado dispuesto a obedecer lo que Dios quería para él, seguramente Dios hubiera levantado a alguien más. Candidatos no faltaban. Había personas preparadas, tanto en la ley como en compromiso con Dios, que podían haber hecho la labor que hizo el apóstol Pablo. Entre otras cosas, quiero decirte una cosa. Nadie es indispensable en la obra de Dios. El único que es indispensable en la obra de Dios, ¿sabes quién es? Dios, el Espíritu Santo. Pero tú y yo, lo único que somos es colaboradores de Dios. Quien es el número uno en la obra de Dios es Dios mismo. A veces como iglesia, como hermanos, tenemos una idea de líderes, de grandes maestros, de pastores, y creemos que cuando ellos no están, se acabó. No, déjame decirte una cosa. El único indispensable para hacer la obra de Dios es Dios. Las personas y los métodos se pueden cambiar. Lo que nunca podremos sustituir es la obra del Espíritu Santo. De hecho, es que cuando tú escuchas de grandes hombres que tienen mucha fama, yo he escuchado, por ejemplo, y a lo mejor tú también, de un tal Spurgeon que hablaba y era un gran predicador. De hecho, le dicen el príncipe de los predicadores. Déjame te digo una cosa. Si Dios a través de él tocaba personas, el actor número uno de todo eso era Dios mismo. Dios era el que hacía la obra en esas personas. De hecho, hace no mucho leí un poco de la vida personal de Spurgeon y la persona que hablaba y hablaba un poco de su vida no era, creo, la persona clásica que yo he leído en la biografía de este hombre, porque decía que era una persona que tendía mucho a la depresión. Era una persona que tenía bastantes problemas emocionales. Y sabes, cuando yo escuché eso, a mí no me sorprendió por una cosa muy simple. Él no era el que cambiaba corazones y vidas. Él no era el que hablaba a los corazones de las personas. ¿Sabes quién era? El Espíritu Santo. Y es lo mismo que tú y yo debemos tener claro. Pablo era un gran hombre de Dios, entregado, sí, pero no era indispensable en la obra de Dios. No sé cómo te consideres tú para la obra de Dios. A lo mejor tú ves muchos defectos en ti. Déjame decirte, bienvenido al club. Yo luego veo tantos defectos en mí que digo, yo no sé, si los hermanos se enteraran de la mitad de mis defectos, me dirían, váyase de aquí. Muchas veces estar predicando, estar hablando de la palabra de Dios produce ese temor, porque uno sabe que no está haciendo al 100% las cosas que uno debería hacer. Por eso quise que usáramos este pasaje, 1 de Timoteo 1, 12 al 14, que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando yo te estoy diciendo que el apóstol Pablo no era indispensable, no te estoy diciendo un secreto. El apóstol Pablo lo decía. El apóstol Pablo sabía esto y estaba convencido de eso, que si él era apóstol era solamente por la gracia de Dios. Y por eso cuando él se presenta en algún pasaje dice, y al último como un abortivo se me apareció a mí.
Pero ¿qué hizo el primero el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, cuando él viene, y aún no es el apóstol Pablo, por cierto, y es solamente Saulo, él tiene diferentes pruebas. Fíjate lo que dice Gálatas 1, 15 al 18. Fíjate, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, fíjate lo que dice. Uno, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir no consulté enseguida con carne y sangre? Lo que quiere decir es que cuando él tiene ese encuentro con Dios en Damasco, él no hizo lo que seguramente nosotros haríamos. Y creo que no está mal que lo hagamos. Buscar a alguien que nos enseñara. Dice, no consulté carne y sangre, no consulté con personas, no consultó con los apóstoles, no consultó con nadie más. ¿Qué era lo que le había ocurrido? Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Él, en lugar de ir a Jerusalén a buscar a los apóstoles, que probablemente a ti y a mí se nos haría lo más natural, ¿qué es lo que hace? Se fue a Arabia. Algunos comentaristas creen que cuando se habla de Arabia en este pasaje, que el apóstol Pablo está diciendo que se fue al desierto. Eso es lo que creen. No necesariamente que hubiera ido a una ciudad a estar a un tiempo. No, creen que se fue al desierto. En esos años había muchas comunidades en el desierto, temerosas de Dios, muchas de ellas. O sea, el desierto no es que fuera al desierto y ahí iba a estar solo. Probablemente había personas. Pero él se va no a ver a los apóstoles, sino se va a la soledad, podríamos decir. Y la soledad, déjame te digo, es lo que la mayoría de nosotros tememos. ¿A poco no? Yo les soy sincero. ¿Saben por qué me casé yo? Creo que nunca les he contado. Yo siempre decía, cuando tenía cierta edad, yo decía, no, yo no me voy a casar. Porque yo lo que temía, lo que me daba mucho miedo, era tener hijos. Porque yo decía, si yo estoy mal de la cabeza, porque yo sabía lo que había aquí, ¿cómo voy a educar a un niño? Lo voy a volver más loco de lo que yo estoy. Entonces yo no voy a tener hijos. Y no tener hijos implicaba no casarme. Y un día me di cuenta que no podía estar solo. Venía en un autobús después de una semana un poco caótica. No tenía mucho que había aceptado el Evangelio y recuerdo que venía en el autobús de San Luis en la noche, ¿no? Así todo oscuro y venía yo solo en el autobús y me acuerdo que pensé, ¿y quién me espera en casa? Evidentemente era soltero, mi papá, mi mamá, bueno, ellos un día se morirán. ¿Quién más me espera en casa? Y ese día estaba yo, creo que iba hasta a llorar, si no es que lloré en el autobús, porque me di cuenta que salvo a mis padres, estaba solo. Sí, tenía a mis hermanos, sí, ellos iban a hacer su vida. Ese día decidí que debía casarme. Por eso algunas veces a mis amigos les decía, pero llegaron a preguntar, oye, pero tú decías que ni hijos ni chamacos, ¿no? Y yo les decía, sí, les decía, pero me di cuenta que pudo más mi miedo a la soledad que mi miedo a la paternidad. A la mayoría de las personas nos da miedo estar solos. Creo yo que porque en la soledad nos encontramos a nosotros mismos. Y muchas veces no nos agrada lo que vemos en el espejo. Por eso es notable que en la Biblia, ¿sabes dónde Dios tiene más
encuentro con sus hijos? ¿Sabes en dónde? En el desierto. Te puedo dar algunos ejemplos. Moisés, ¿dónde encontró a Dios? Cuidando ovejas. ¿En dónde? ¿En dónde cuidaba ovejas? En el desierto. David, ¿dónde Dios moldeó su corazón? Dice la Biblia que cuidaba las ovejas también, por cierto. Samuel lo unge, mata a un gigante y después lo empieza a perseguir su suegro, por cierto. Saúl ya era suegro de David cuando lo empieza a perseguir. ¿Y a dónde huye David? ¿A dónde? Al desierto. ¿Dónde vivía Juan el Bautista? En el desierto. Algunos también que optan por hablar de símbolos, algunos no son malos, dicen que el desierto simboliza también la prueba, simboliza las dificultades. Por eso hay un salmo que dice, soy como el búho de las soledades, soy como el pelícano del desierto. Me encantaba ese salmo. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Estuvo, dice, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pasaron más de 3 años de que él aceptó a Cristo a que fue a entrevistarse con los apóstoles. Fíjate que esto es notable en la vida de Pablo, porque parece ser, algunos piensan, que durante este tiempo Pablo no era un ignorante de las Escrituras, Ojo, recuérdalo, Pablo no era un ignorante de las Escrituras. Pablo conocía las Escrituras y el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. El Nuevo Testamento, buena parte, le escribió Pablo. Eso quiere decir que lo único que estaba disponible para él verificar la experiencia que había tenido camino a Damasco, tan fuerte, tan dura, un encuentro personal con Cristo, la única cosa que tenía para evaluar esto era la oración y el Antiguo Testamento, de los cuales él era experto. Conocía del Antiguo Testamento. Por eso es que él se va a Arabia a analizar qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Y en algún otro pasaje, el mismo apóstol Pablo dice, porque el Evangelio no me lo reveló nadie más que Dios directamente. Por eso es que él tiene tanta convicción y tanta sabiduría del Evangelio, porque sabes que el apóstol Pablo no vivía de una fe prestada. Se retiró a las soledades para analizar la Escritura, para analizar su vida delante de Dios. Y por eso toda su predicación estaba fundada solamente en la relación que él tenía con Dios. A veces hay muchos que quieren servir a Dios y que dicen, es que yo voy a la iglesia tal, y te hablan y te dan una lista. Conozco hermanos muy bien intencionados que dan una lista de con quiénes han trabajado ellos. Es que yo me instruyó tal otro me discipuló, tal otro me dio estudios. ¿Sabes? Mucho me temo que muchos de ellos solamente viven de la fe de otros. Su fe a veces es prestada, pero no es una fe auténtica que ellos tengan con Dios. ¿Cómo es tu fe con Dios? ¿Cómo es la fe que tú tienes para Dios? ¿Necesitas que esté el pastor? ¿Necesitas que esté el hermano tal para que entonces tú puedas estar delante de Dios? ¿Para que tú puedas ser fiel a Dios? ¿Para que tu fidelidad no se mantenga estable? ¿O necesitas que haya alguien para entonces decir,
ahora sí puedo servir a Dios. Si tu caso es el segundo, ten mucho cuidado. Probablemente estés viviendo de una fe prestada y no sea una fe genuina tuya para con Dios. Pablo tenía una fe auténtica de él. Dice, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Y cuánto tiempo estuvo con Pedro? 15 días. No estuvo muchísimo tiempo. Fíjate lo que nos dice Hebreos 9:23. Hechos 9:23. Pasamos los muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. En este pasaje lo sitúan después del viaje a Arabia y cuando está de nuevo en Damasco. El apóstol Pablo lo que sí hacía era compartir su fe. Dice la Biblia que él refutaba a los judíos, les demostraba que el Mesías era Jesucristo. Y eso, ¿cómo le cayó a los hermanos? ¿Cómo le cayó a los hermanos que habían sido antes perseguidos por él? ¿Cómo les cayó? ¿Qué dijeron todos? Oye, mira, Dios hizo un milagro con Pablo, con Saulo. Qué bien, mira, hey, vamos a aceptarlo en la iglesia, que se junte con nosotros. ¿Eso hicieron? Y probablemente tenían razón, ¿no? El que más los perseguía ahora empieza a hablar de esa fe. Al menos los cristianos que están en Damasco, seguramente al menos pensarían, ¿y si está mintiendo? ¿Y si está diciendo mentiras? ¿Y si lo único que quiere es conocernos para después ir y denunciarnos? Fíjate lo que dice Hechos 9:26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿qué cosa? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínate al apóstol Pablo. Primero, siendo un fiel colaborador y un líder de los judíos, tanto que es uno de los encargados de perseguir a los cristianos. ¿Era una persona de buena fama? Seguramente. Los cristianos le tienen miedo. Viene al evangelio y después, ahora que él está en el evangelio, él empieza a predicar. ¿Qué le dirían los de Jerusalén cuando regresa? Los judíos, estoy hablando de los judíos. ¿Qué le dirían? Oye, qué bien, que te hiciste cristiano. Bueno, cualquiera tiene malos días. No, seguro que no, seguro que tuvo rechazo. Seguro. Aquellos que antes lo ayudaban y que estaban muy contentos con él porque se perseguía a cristianos, seguro ahora no lo aceptaron. Imagínate una persona de muy buena fama, de sabiduría, de fidelidad a la fe judía, regresa y dice, soy seguidor de Cristo. ¿Tú crees que lo hayan rechazado? Estoy seguro de eso. ¿Alguna vez te han rechazado por tu fe? ¿Qué has tenido que pagar por tu fe? Solo te puedo decir una cosa. Cuando alguien, tu mejor amigo, te corre de su casa porque eres cristiano, ay, cómo duele. Duele. Duele porque no le aceptas una cerveza, duele porque y te dice, lárgate de mi casa. Yo creo que al menos eso sufrió el apóstol Pablo. Y después de eso, se quiere juntar con los cristianos. ¿Y qué le dicen los cristianos? Hasta un lado, ni cristiano es, ha de estar fingiendo. Nuevamente en Jerusalén él está solo. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Fíjate lo que ocurre aquí. Entonces Bernabé
tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y después dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Pero el apóstol Pablo necesitó que alguien hablara a favor de él. ¿Quién habló a favor de él? Bernabé. Bernabé. Un cristiano, que seguramente nos hacen mucha falta de esos en las iglesias, que pudo ver más allá, se atrevió a aceptar a este hombre que era un perseguidor anteriormente de la iglesia. Y él es el que lo lleva con los apóstoles y les dice, ¡hey! Dice, fíjense, Bernabé ya sabía, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Parece ser que los apóstoles, si habían escuchado algo de esto, no estaban muy convencidos. Pero Bernabé sí estaba convencido. ¿Recuerdas en dónde aparecía Bernabé? ¿Dónde más aparece Bernabé? Cuando fue enviado por Pablo al viaje misionero. Sí, pero antes aparece Bernabé. Bernabé aparece cuando lo envían los apóstoles a verificar, a constatar qué es lo que está pasando en Antioquía. Dice la Biblia que los apóstoles escuchan que se está compartiendo el evangelio a gentiles en Antioquía y se escuchan que está creciendo la iglesia y le dicen a Bernabé, ve a visitar, ve a ver la iglesia. Bernabé llega, ve la iglesia, dice que se goza, los exhorta a que sigan buscando a Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Se regresa a Jerusalén? No. Lo único que hace es que va a Tarso, va por Pablo y se lo trae de regreso a Antioquía. Y Bernabé, en Antioquía, todo parece indicar que era el pastor principal. Todo eso lo encuentran en Hechos 11. Bernabé tenía un corazón muy especial para Dios y muy especial para aquellos que seguramente tenían mala fama. ¿Por qué digo que tenía un corazón especial para aquellos que tenían mala fama? Porque una vez lo hizo con Pablo y después lo hizo con Juan Marcos. ¿Alguien sabe quién era Juan Marcos? Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Cuando son enviados por la iglesia de Antioquía, Juan Marcos sale con ellos, con Pablo y Bernabé. Y la Biblia no es muy explícita, no explica demasiado. ¿Por qué? A medio camino, Juan Marcos se regresa, los abandona. Termina el primer viaje misionero, vuelven a Antioquía y cuando van a iniciar el segundo viaje, Bernabé dice, llevemos de nuevo a Juan Marcos. ¿Y qué le dice Pablo? Que no, porque parece ser que Pablo era un poco exigente. Y dice la Biblia que tuvieron una discusión no menor, por ahí dijo alguien y tiene toda la razón. Dice no menor. Podríamos decir que se dieron hasta con la cubeta. Para decir la Biblia que tuvieron una discusión no menor, fue una batalla entre ellos dos. Al grado que los dos deciden separarse. Pablo se va con Silas, Bernabé se va con Juan Marcos. Pregunta, ¿quién tenía razón en esa discusión? Si tú conoces de la Biblia, seguramente puedes saber cómo termina todo. ¿Quién tuvo razón? Bernabé. ¿Por qué tuvo razón Bernabé? El Evangelio de Marcos, ¿sabes por quién fue escrito? Por Juan Marcos.
Y no solamente eso. En 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo está hablando, se está despidiendo, le dice, envíame a Juan Marcos, porque me es necesario para el ministerio. Con los años, Juan Marcos se convirtió en un colaborador de Pablo, aunque él no quiso aceptarlo en el segundo viaje. Lo cual nos dice que el mismo Pablo, con todo y que era Saulo de Tarso, conocedor de la palabra de Dios, con un llamado de parte de Dios y una relación muy especial de Dios, necesitó a alguien que le enseñara algo. Necesitó a alguien que lo dirigiera en sus primeros pasos. ¿Sabes quién fue? Bernabé. Creo que todos nosotros necesitamos, al igual que Pablo, necesitamos un Bernabé en nuestras vidas. Necesitamos a alguien que nos ayude, que nos motive a involucrarnos en la obra de Dios, que nos guíe también para hacer la voluntad de Dios. Lo que a mí me parece maravilloso es que Pablo en ningún momento dado, a pesar de que se pelea con su maestro, con Bernabé, en ninguna parte de la Biblia ves que Pablo diga, y a ese Bernabé se fue por su lado en desobediencia a Dios. ¿Encuentras eso en la Biblia? No, ¿verdad? ¿Encuentras que Pablo habla de Alejandro el Calderero, que se fue al mundo? ¿Encuentras que Pablo nombra por su nombre a otras personas que amaron más el mundo que la obra de Dios y lo abandonaron? Pero no encuentras que el apóstol Pablo diga que Bernabé estaba en pecado. Eso no lo encuentras. ¿Por qué? Porque creo yo que el apóstol Pablo reconocía que la diferencia que tuvo con Bernabé era una diferencia de criterios. No era un pecado llevar a Juan Marcos. Y tan no era un pecado que cuando Juan Marcos ya está bien listo y sirve mucho, él dice, mándame a Juan Marcos. Es colaborador del apóstol Pablo. Se necesita bastante humildad también para reconocer cuando te has equivocado. Y estoy convencido que el apóstol Pablo, siendo ya Pablo, reconoció que se había equivocado con Juan Marcos. Por eso después es parte de su grupo de colaboradores. Además de un mentor, además de alguien que lo dirigiera, que lo guiara en algunos pasos, el apóstol Pablo, fíjate que hay un momento en el que él sustituye de alguna manera a Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? El primer mártir, fue un diácono de la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué lo matan? ¿A quiénes predicaba el apóstol Pablo? ¿A los qué? A los judíos griegos, a los que habían nacido fuera de Jerusalén, pero que vivían en Jerusalén. En Hechos 9:29 dice, y hablando de Esteban, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿De acuerdo? Cuando está hablando de estos, está hablando de estos griegos, dice, disputaba con los griegos, está hablando de judíos que nacieron fuera de Jerusalén. Pues el diácono Esteban se metía a sus sinagogas y les hablaba del evangelio ahí. Y dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. ¿Pero estos qué? Procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? 1, creían que predicaba herejías. 2, aunque estaban convencidos que predicaba herejías, no podían refutarlo. No podían. Hechos 6 del 9 al 10
Dice así: entonces se levantaron unos en la sinagoga. Perdón, me he confundido. Hechos 9:20 se refiere al apóstol Pablo. Y Hechos 6, 9 y 10 se refiere a Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandro de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El mismo grupo con el cual el apóstol Pablo hablaba del Evangelio era el grupo de personas con el cual Esteban hablaba. Judíos, griegos. El grupo de personas a los cuales el apóstol Pablo llegaba a una ciudad y empezaba a compartirles el Evangelio, ¿sabes qué eran? Judíos, griegos. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo llegaba y primero iba a la sinagoga. ¿Por qué a la sinagoga? Es una cuestión de estrategia. La otra vez alguien me dijo, estaba desobedeciendo a Dios porque en lugar de ir a los gentiles iba a los judíos. Y yo le decía, no, era una estrategia. ¿Por qué? Porque en las sinagogas había gente que conocía las escrituras y gente que no había mucha necesidad. Si ellos aceptaban el Evangelio, no había mucha necesidad de empezar desde cero con ellos. Conocían la escritura, sabían las promesas de Dios a Israel. Eran las personas más cercanas al Evangelio. Y no solamente iban a ser las personas más cercanas al Evangelio, iban a ser los más capacitados para después ser los líderes de una iglesia. Hacia allá apuntaba Pablo. Pablo tenía una estrategia. Mi pregunta es, ¿y nosotros tenemos estrategias? Si un día el Señor levanta a alguien para trabajar a otro lado como misionero, debemos procurar que también tenga una estrategia. ¿Qué tipo de personas va a ganar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quiénes? También déjame decirte, dicha estrategia no debe ser algo rígido, porque a veces Dios te sorprende. Y cuando te empiezas a compartir del Evangelio, te das cuenta que hay resultados con otras personas. ¿Sabes? Creo que algo que alguna vez les dije cuando nosotros visitábamos iglesias para ir a Barcelona, nosotros hablábamos de los catalanes en España. ¿Sabes cuántos catalanes pudieron venir a nuestra iglesia? Que Nancy y yo hayamos podido invitar. Habrán sido 1 o 2. La mayoría que visitaron nuestra iglesia era porque los hermanos los llevaban. ¿Y sabes por qué? Porque trabajaban con ellos en sus casas, porque hacían aseo, porque tenían una relación con ellos. Algo que seguramente no teníamos tanto mi esposa y yo. Si no puedes hablarle directamente a alguien, tienes que buscar de qué manera se le puede hablar el Evangelio. A veces nosotros, cuando somos de cierto estrato económico, no muy alto, vemos a personas con un estatus muy alto, económicamente hablando, y pensamos, no, ese nunca va a aceptar el Evangelio. ¿Sabes qué? Si tú pudieras ver lo que Dios ve, que es una persona que está alejada de Dios, una persona que está condenada al infierno, te darías cuenta que seguramente Dios quiere que seas salvo. ¿De qué manera podríamos hablarle a alguien así? Pues ganando a sus choferes, ganando a su servidumbre, porque ellos serían un buen impacto en la vida de ellos.
¿Cómo ves a los jefes de tu trabajo? Donde tú trabajas, tus jefes. ¿Los ves difícil para el evangelio? Algunos los vemos tan difíciles que nosotros no nos atrevemos a hablarles. ¿Y no te has preguntado que a lo mejor Dios te puso ahí para que tú le des testimonio a esa persona? Uy, es que ya le han hablado muchos y no. Lo invité a la iglesia para que le hablaran. No, 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 espérate. ¿Por qué no le hablas tú? ¿Por qué no le das un buen testimonio de tu vida? ¿Por qué no oras a Dios en lugar de decir que alguien le hable de Cristo? ¿Por qué no le dices, Señor, limpia mi vida para que yo pueda hablarle? Perfecciona mi corazón para que yo pueda hablarle. Estrategias. Estamos en medio de una guerra. ¿Cómo se ganan las guerras? ¿Sabes por qué conquistó el Imperio Romano todo el mundo que conquistó? Porque era uno de los ejércitos con mayor estrategia y mayor disciplina que han existido en la historia. Mientras todos los demás pueblos, has llegado a ver la película de, hoy es muy vieja esta película, Corazón Valiente. ¿Has visto cómo pelean los que comanda William Wallace? Todos gritando y aventándose. Así peleaba la mayoría de los pueblos contra los que peleaban los romanos. ¿Sabes cuál era la diferencia de los romanos? Su orden, su estrategia, además del poderío militar que tenían. Estrategias. Fíjate qué más ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Hechos 9, 28 al 30 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Pablo volvió a Tarso. ¿Cuántos años habrán pasado de que Pablo salió de Tarso? Pablo era original de Tarso. ¿Y qué hacía en Tarso? ¿Cómo fue enviado a Jerusalén por su familia? Para educarse más en la ley. Es más o menos como si tú tienes un hijo y tu hijo te dice, es que quiero estudiar tal carrera y no se da aquí en Ciudad de México. Me tengo que ir a, por decirte algo, Monterrey a estudiar. Lo mandas y después de algunos años regresa, no terminó la carrera, es más, se metió a un grupo que no los quieres tú. ¿Cómo regresarían? ¿Los recibes con los brazos abiertos? Pues así está regresando el apóstol Pablo a Tarso. No era el rabino que llegó a ser. No era aquella persona tan importante que era dentro de los judíos antes de aceptar a Cristo. Cuando vuelve a Tarso, es una persona que pertenece a una secta minúscula y que tu familia consideras que es hereje. ¿Cómo recibes a ese hombre? ¿Cómo lo recibes? Pues este hombre fue a Tarso. Y estuvo en Tarso, parece ser, de acuerdo a una cronología en que encontré, parece ser que estuvo en Tarso al menos unos 4 o 5 años. Porque desde que el apóstol Pablo acepta el Evangelio hasta que es enviado como misionero de parte de la iglesia de Antioquía, aproximadamente pasan 8 años. 8 años. Y fíjate, 3 años en Arabia. Por ahí un año más o menos, son 4 años. Un año, dice la Biblia que un año estuvo juntamente con Bernabé predicando en Antioquía, antes de que lo enviaran como misionero. Ya son 5 años. Al menos estuvo 3 años en Tarso.
antes de que llegara Bernabé por él para llevarlo a Antioquía a predicar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es enviado a Tarso? Era una persona preparada, era una persona que conocía la Biblia, ya tenía, los apóstoles ya lo estaban aceptando, los cristianos ya lo estaban aceptando. ¿Por qué se va a Tarso en lugar de ir a donde estaba la acción? Muchas veces nosotros tomamos decisiones en las que creemos que nosotros somos el número uno dentro de la obra de Dios. Muchas veces. Y nos queremos ir cuando le preguntas a alguien, ¿y por qué quieres ser misionero? Es que quiero hacer la diferencia. Ay, Dios mío. Cuando yo oigo esas cosas me pongo nervioso. Porque debo ser muy sincero. Un misionero, una persona no hace la diferencia. Las personas igualmente se van al infierno. ¿Sabes quién hace la diferencia? Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, si ellos callan, las piedras van a hablar. Y el punto que dije hace unos instantes cuando inicié la predicación es igualmente vigente. No hay nadie indispensable en la obra de Dios. Y gracias a Dios porque hay gente que quiere ir. De verdad, gracias a Dios. Pero déjame te digo, nadie es indispensable en la obra de Dios. A mí me parece notable que el apóstol Pablo no prefiera ir a Jerusalén, o no va y le dice a los apóstoles, pues háganme cargo de una iglesia, estoy listo y estoy preparado. Y probablemente como ser humano, probablemente él sabía que estaba preparado, probablemente. Pero no, se fue a Tarso. Al menos 3 años está en Tarso. Y paralelo a que él está en Tarso, fíjate lo que dice en Hechos 9:33. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este pasaje se escribe en el tiempo en el que Saulo, está en Tarso. Saulo no era indispensable en la obra de Dios. Tú y yo no somos indispensables en la obra de Dios. Bethesda no es indispensable en la obra de Dios. Quien es indispensable es el Espíritu Santo. Y mal haríamos nosotros en creer que nosotros somos indispensables. Mal haríamos nosotros en considerar que si nosotros no estamos, entonces nadie más está. Dios nos libre de pensar así. Quien es el más importante para la obra de Dios es el Espíritu Santo. Está Saulo en Tarso. ¿No se ve? ¿Has escuchado hablar de la iglesia de Dios que está en Tarso? ¿Alguien ha oído hablar de eso? Ni se menciona una iglesia en Tarso. Y en alguna de las cartas el apóstol Pablo dice, quisiera yo ser cortado con tal que los míos acepten el evangelio, escuchen de la palabra de Dios. Pero no aceptaban. Lo cual nos quiere decir que Pablo, seguramente en Tarso, estuvo hablando a su familia y su familia no aceptó el evangelio. Algunos probablemente entendían, algunos Dios los usaba, pero seguramente su familia no aceptó. Y en Hechos 11:25 encontramos el inicio de la última fase de preparación de Pablo. Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo,
y hallándole, le trajo a Antioquía. Hasta entonces, Saulo llega a Antioquía. En Hechos 11 dice la Biblia, en pasajes posteriores, dice la Biblia que el apóstol Pablo y Bernabé y todos los hermanos de Antioquía enseñaban, predicaban, de tal manera que en Antioquía fue el primer lugar en el que se llamó a los discípulos cristianos. Lo cual nos dice y nos habla muy bien de la iglesia de Antioquía, que compartía el evangelio, que vivía su fe. Todo lo que estuvimos hablando de la iglesia de Antioquía en el pasado, en muy poca parte colaboró el apóstol Saulo, el apóstol Pablo, casi al final. Era una iglesia que no dependía de Saulo, era una iglesia que no dependía de Bernabé. Pero cuando llegó Bernabé, llevando a Saulo, hicieron clic. Y durante un año estuvieron sirviendo a Dios de una manera extraordinaria. Hasta aquí el apóstol Pablo. Todo el tiempo de preparación. Sin contar, escúchamelo bien, el tiempo en el que estuvo preparándose para ser rabino y en el tiempo en el que seguramente fue rabino, al menos desde que aceptó el evangelio hasta que fue enviado, pasaron 8 años. 8 años. En la clase de métodos misioneros que doy en el seminario, de repente les digo algo que puede parecer un poco desconcertante. No comas ansias por irte al campo. Seguramente si empleas un año en preparar algunas cosas, seguramente serás más efectivo en el campo que si te quieres ir el día de mañana. Todo el mundo que Dios le llama se quiere ir al otro día. No, espérate. Seguramente Dios puede ayudarte a mejorar ciertos aspectos para poder ir al campo. Con Pablo, aunque creo que a estándares de hoy él estaría listo, justo desde que Dios lo llamó, estuvo 8 años en aprendizaje continuo acerca de la verdad del Evangelio. Y ahora imagínate nosotros que cuando venimos al Evangelio a veces nos cuesta trabajo ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué tal va la lectura de la Biblia? ¿Qué día es hoy? 9, ¿verdad? ¿En qué capítulo vamos? ¿30 y qué? El viernes se leyó el 30, ayer debió haberse leído hasta por el 34 de Génesis, si hubiera 34. ¿De acuerdo? Dios necesita instrumentos preparados. Dios necesita eso. ¿Estás dispuesto a prepararte para lo que Dios tiene para ti? Y déjame te digo, no hay edades. No hay edades. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó del monte? ¿Sabes cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 80. Muy bien, tenía 80. ¿Alguien tiene más de 80 años aquí? No, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios tiene poder para usar tu vida? Seguramente. Y no eres más grande que Moisés. No sabes qué es lo que Dios tiene para ti. Lo que sí puedes saber es cuál va a ser tu respuesta. Si tu respuesta va a ser, heme aquí, envíame a mí. O si tu respuesta va a ser, heme aquí, envía a alguien más joven. Heme aquí, envía a mi hijo, yo no quiero. Heme aquí, envía al hermano que... O si tu respuesta va a ser, heme aquí, envíame a mí. Dios quiera que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios.
de la preparación, Dios te la dará. Dios te la dará. Y Dios necesita que estés preparado. Dios no agarra y nos avienta al ruedo a ver qué ocurre. No. Yo no veo un hombre en la Biblia que Dios no capacite, que Dios no prepare, para que entonces sea un instrumento útil para Él. Dios quiere usar tu vida. Aún las cosas que has vivido en incredulidad, aquellas que probablemente te avergüenzan, aún esas, Dios puede usarlas para tocar a alguien. Aquellas cosas que estás viviendo desde que tú aceptaste a Cristo, desde que tú viniste al Señor, aún esas, Dios puede usarlas para alcanzar a otros. ¿Sabes qué es lo único que necesitamos? Decirle a Dios lo que Pablo le dijo un día. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Dime y lo hago. Dios quiera que estemos dispuestos a hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, porque a través de la vida del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, Señor, podemos ver todas las cosas que tú fuiste preparando en su vida, Señor. También podemos ver a este hombre que estuvo dispuesto a pasar por desiertos, por momentos de soledad, Señor, por momentos de rechazo. Pero sobre todo, Señor, estuvo dispuesto a darte la honra y la gloria. Padre, y también alguna vez dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. También dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Permite, Señor, que nosotros podamos tener esa misma convicción. Perdona, Señor, porque muchas veces pensamos y creemos que hemos sufrido tanto por ti, Señor. Cuando leemos la Biblia, la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pedro, de cada uno de aquellos hombres que te sirvieron a ti, de Juan el Bautista, Señor, hemos de reconocer que no hemos pagado el precio de ser hijos tuyos. Padre, hemos vivido un evangelio muy regalado comparado con el que vivieron estos hombres. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque seguramente no hemos estado dispuestos a dar todo para tu honra y tu gloria. Seguramente nos hemos quedado con alguna cosa. Perdónanos por eso. Toca nuestros corazones, Padre. Que seamos luz, Señor, a aquellos que nos rodean. Padre, ¿por qué razón a veces no lo hacemos? Tú sabes y conoces nuestro corazón. Redarguye nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos dar la honra debida a tu nombre. No solamente cuando nos reunimos como iglesia, Señor, sino donde nos desenvolvemos, Padre, en nuestras actividades cotidianas, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, con los familiares, Señor. Que no te avergoncemos a ti, Señor. Que todo lo contrario, exaltemos tu nombre y que todos puedan saber que hay un Dios vivo en Bethesda. Que nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo puedan saber que hay un Dios en la iglesia que cada uno de nosotros se congrega y que es un Dios vivo, que puede transformar almas. Esfuérzanos, Señor, para que demos la honra debida a tu nombre. Tómate, Padre, la honra y la gloria, porque solo son tuyas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.